Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, solamente quiero explicarles un poco sobre el trabajo que les mando. Ya nosotros en estas unidades, a partir de la inteligencia, ya comenzamos a trabajar el proceso cognitivo. De hecho, partimos de inteligencia porque teníamos que verla como un preámbulo para poder entrar a cómo se forma el conocimiento. Para formar el conocimiento, pues partimos de dos conceptos fundamentales y es la sensación y la percepción. Bien sabemos porque nosotros en un principio vimos todo el sistema nervioso que está constituido por miles de fibritas nerviosas que tenemos en los ojos, en la nariz, en la boca, en la lengua, en los oídos, por todo el cuerpo regados. Y que ellos a través de los estímulos que están en el entorno, si nos pellizcan, si escuchamos la música, si nos ponen sal, por ahí están las neuronas, ellas se encargan de recibir esa información y las neuronas comienzan a hacer sinapsis unas con las otras, viajan al cerebro a través de impulsos nerviosos e inmediatamente se emiten las respuestas. Nosotros decíamos desde un principio que la actividad de las neuronas es una cuestión de segundos. Es electroquímica, es muy rápida. Y asimismo nosotros hacemos, ¡ay! Que gritaron, ¡ay! Que nos pellizcaron, o nos gustó la canción, o es rico, o es dulce. Entonces vamos a diferenciar lo que es la sensación y la percepción. La sensación más que todo es un proceso físico. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual nosotros nos damos cuenta de los estímulos que hay en el entorno. Ahora bien, la sensación, ahí también en las copias les mandé, que debe tener un umbral, o sea, un rango, porque si el estímulo no se da de tal manera que sobrepase el rango de esos sentidos, entonces nosotros no vamos a sentir nada y no va a pasar nada. Para que siga el proceso, tiene que darse de tal manera que nosotros podamos colocarnos en el paladar algo o en los ojos veamos algo que nos guste o que nos llama la atención, el color rojo, el verde, lo que ustedes gusten. Y nosotros entonces cuando interpretamos esos estímulos, cuando le agregamos significado, ya se convierte en percepción. ¿Cuál es la diferencia entre sensación y percepción? La sensación siempre va primero. Puede haber sensación y no puede haber percepción, pero jamás puede darse percepción sin sensación. Es decir, son los dos primeros elementos para que haya el proceso cognitivo. Más adelante ahí pues les informo también sobre las leyes que tiene la percepción. Hay la ley de la continuidad, del movimiento, del contraste, del agrupamiento y la de figura-fondo. Inclusive se las ilustré con unos ejemplos. Nosotros hablamos del proceso cognitivo. En esta etapa de pandemia que estamos pasando, nosotros hemos escuchado, hemos visto en la televisión, hay suficiente información sobre el COVID. Entonces vamos a crear, ¿sí? Es decir, todos esos estímulos, todas esas explicaciones que hemos tenido nos van a permitir a nosotros tener un conocimiento, unas experiencias acumuladas para poder crear maneras o formas de autocuidarnos que nos permitan a nosotros mejorar el entorno y que nos permitan a nosotros como ciudadanos responsables de contener un poco la rapidez del contagio. Eso es la idea, sobremanera en esta semanita, que es cuando la curva ya está en todo su yeré, como decía yo. La idea es que nosotros pongamos en práctica todo lo que vamos aprendiendo. También les hablo de que cuando nosotros decimos sensación, percepción, ahí tenemos que tocar un poco lo que es, porque se nos van a venir ideas e imágenes mentales. Recordamos un poco, no sé si alguna vez les toqué el tema de que el niño cuando nace en cero. Él no tiene nada en la mente, solamente nace con unos reflejos.
en el contacto con la mamá, con el papá, con el abuelito, con los jugueticos que le ponemos las mamás, los papás, los hermanitos. Ahí el niño va poco a poco, aquí en su mente guardando esas experiencias y más adelante ya puede decir que es rojo, que es verde, porque el niño cuando nace no nos va a decir que es rojo, ni que es verde, ni que es amarillo. Todo en la vida es un proceso, todo es un proceso y vamos poco a poco. Entonces, así mismo, cuando comenzó el tema de la pandemia, no sabíamos ni qué era COVID. A medida de la información sabemos que se llama COVID pues porque es un virus que tiene forma de corona y que se descubrió en el año 2019. Y así es todo. A medida que el niño va creciendo, va aumentando su cúmulo de experiencias que le permiten a él interpretar los estímulos del contexto. Perdón. Ahí juega un poco lo que hablábamos en la clase pasada de las inteligencias múltiples de Gardner. En las inteligencias múltiples de Gardner, él habla, ¿ustedes las recuerdan? A ver, ahí les coloqué. ¿Con cuál de ese tipo de inteligencia se identifican cada uno de ustedes? Porque todos, la idea sería genial que todos tuviéramos esos tipos de inteligencia que tiene Gardner. Pero ¿para qué no vamos a decir mentiras? Algunos tienen más afinidad con una u otra de los tipos de inteligencia. Eso va a depender del tipo de persona, de cada uno, de su habilidad para trabajar en esta y en la otra no, y así sucesivamente. Entonces, en la medida de los años se nos van viniendo a nuestra mente ideas e imágenes mentales. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es una idea y una imagen mental. Ahí está clarito en el taller. Una idea es una idea, como lo dice ahí. Bien, es una idea que puede surgir de lo que nos dicen en la televisión, de una foto, de lo que vemos en el PC, ¿sí? De la experiencia que tuvo alguien. Esa es una idea. Una imagen mental es lo que nos queda grabado de una experiencia que hemos vivido. Podemos hablar del COVID como una idea, pues yo no sé, todavía yo tengo una idea, porque imagen no tengo porque no, gloria a Dios, no lo he tenido. Los que hayan tenido la experiencia del temblor, cuando lo vivimos, todo eso, esas son imágenes mentales. No podemos confundir ideas con imágenes mentales. Ahora, ahí entra en juego la imaginación, ¿sí? La imaginación y la inteligencia de cada uno de nosotros para crear, ¿sí? Para crear mentalmente ideas, imágenes de hechos, de sucesos, de situaciones que aunque no las hayamos visto, no las hayamos vivido, ya, o de pronto sí las hemos vivido, ¿verdad? Pero en el momento no están presentes. Entonces esa capacidad que tenemos para relatar o para crear, para dar lugar a describir, a adornar con palabras un suceso o una situación, entonces ahí ya entra en juego la imaginación. ¿Cuál es la tarea que yo les escribo, que yo les asigno? Sencillamente, muchachos, pues es que ustedes lean muy bien, analicen. Si tienen que ir a Google a consultar un significado, una palabra que no comprendan, que no entiendan, pues lo hacen, amplían, hacen un resumen muy claro, muy preciso sobre cada uno de estos elementos. Recordamos que estamos en la parte de cómo construimos conocimiento, es decir, ¿cómo es que yo sé que es blanco? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que es rojo? ¿Sí? ¿Cómo sé que me gusta esto o no me gusta? Tengo que tener una experiencia anterior para poder decir, es salado, es dulce, desagradable, es feo, tenaz, ¿ya? Para poder decir las normas de autocuidado son estas y estas y estas, ¿ya? O sea, hay que tener una experiencia, hay que tener una idea, tenemos que valernos de ciertos criterios que estén aquí grabados en nuestra mente y que nos permitan hacer más adelante, como lo vamos a ver, los conceptos, el pensamiento, dar lugar al pensamiento. El niño cuando nace
no piensa. Recuerden que siempre se los insistí. Cuando el niño nace, no piensa. Sencillamente nace con unos reflejos. Pero en la medida en que van pasando los días, el niño comienza a hablar con la mamá. Hablar no, a que la mamá lo arruche, lo abraza. En la medida de los días va siguiendo con la mirada a la mamá, al papá, ya comienza a diferenciarlos, ¿sí? Le tendemos los brazos y escoge directamente a la mamá, porque ya tiene una idea, una imagen y ya sabe quién es la mamá. Poco a poco le damos el lápiz, vamos enseñándolo a que diga que va a ser popó, que va a hacer chichi. Más adelante comienza a amarrarse los botones, sí, amarrarse los cordones, a colocarse bien los botones. Sí, el aprendizaje es un proceso, eso no se da de un día para otro. Es algo muy lento, muy suave y que nosotros tenemos que ir también paso a paso de la mano de ellos. De hecho, hoy en día son muchos los factores que influyen para que el proceso de aprendizaje se dé más rápido, porque hay mucha influencia de los medios, hay mucha influencia de los mediadores que están a nuestro alrededor que facilitan el proceso de aprendizaje. Pero siempre vamos a necesitar de alguien que nos ayude, que nos oriente, que nos aclare. Y pues para eso estoy yo aquí. Cualquier cosa que ustedes duda que tengan, ustedes me escriben y yo con todo el gusto les aclaro. Esa es la tarea. Espero pues que les guste. Además que partiendo de la imaginación y de la creatividad y de lo que hemos hablado, de los tipos de inteligencia de Gardner, entonces vamos a crear nosotros unas normas que nos permitan a nosotros compartirlas con ustedes, con sus hermanitos que han de tenerlos pequeñitos, con la mamá, con el vecino, con la señora que vende la yuca, con los muchachos, con los otros jóvenes, que bastante que los veo por ahí sin usar el tapaboca, y sobremanera que en estos momentos sabemos pues que el virus está aquí en Monpós, que ya no está lejos, está aquí. No sabemos quién tiene, quién no tiene, si yo tengo, si ustedes lo tienen. Entonces, cuando más tenemos que protegernos, cuando más tenemos que tener cuidado y practicar el distanciamiento social, 2 metros, 3 metros, usar los tapabocas y más que todo lavarnos las manos constantemente. Bueno, muchachos, ha sido un placer explicarles. Cualquier cosa me escriben y aquí estoy para ustedes, con mucho gusto. Hasta luego. Que pasen muy buena noche. Saludos a su familia y cuídense mucho.